Buenos días, chicos. Bienvenidos a su segunda clase del curso de Comprensión y Producción de Textos 2. Mi nombre es Javier Pérez y comenzamos la clase. Bien, chicos, veamos. El tema de hoy es el esquema de producción. Vamos a ver poco a poco de qué trata este tema. Veamos, esta es la sección 1B, sesión 1B del ciclo 2020, abril. Obviamente no es marzo, sino abril. Logro de la sesión. ¿Cuál es el logro de la sesión? Bueno, al final de la sesión, ustedes deben elaborar un esquema de producción en el cual jerarquicen, es decir, ordenen, por importancia, la información para la redacción de un texto formal. Bien, chicos, un par de comentarios. Primero, la información que ustedes van a trabajar va a ser a partir de fuentes. La información no cae de la nada. La información viene a partir de fuentes, es decir, de lecturas que hayan tenido al respecto. Y luego, una vez que ya tengan eh, bien comprendido el tema y las ideas de las cuales le habla la fuente, van a tener que organizar dicha información para poder hacer un esquema, que es el paso previo para la redacción de un texto formal. Bien, chicos, vamos a ver. Leamos la siguiente situación. Sofía tiene que escribir un texto sobre las redes sociales, pero no sabe cómo empezar ni cómo ordenar sus ideas. Se le ocurrió realizar un esquema. Observa lo que elaboró. Bien, entonces esta es la situación. Tenemos a una señorita, Sofía, que tiene que escribir un texto sobre las redes sociales. Tiene ideas, pero no sabe cómo empezar ni cómo ordenarlas. Vamos a ver su esquema. Su esquema es este. Las redes sociales. Bueno, primero, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata su esquema? De las redes sociales. ¿Qué aspectos ha visto ella de las redes sociales? Bueno, ha visto tipos, funciones, características y desventajas. Y de cada uno de estos aspectos ha sacado más información. Por ejemplo, en tipos. ¿Cuáles son los tipos de redes sociales? Bueno, hay redes sociales de ocio, hay redes sociales profesionales, hay redes sociales académicas también. Bueno, en ocio, ¿cuál tenemos? Naturalmente, Facebook, Instagram, etcétera. Profesionales, LinkedIn, tal vez la más conocida, y académicas, ¿no? Como academia.edu. Luego, ¿para qué sirven las redes sociales? ¿Han pensado? ¿Cuál es la utilidad de las redes sociales? Bueno, las redes sociales principalmente sirven para, como su nombre lo indica, sociales, redes sociales. Las redes sociales sirven para socializar, para entrar en contacto con otras personas. ¿Bien? ¿Y para qué más? Para comunicarse. Es cierto, las redes sociales ofrecen medios bastante variados de comunicación. Por ejemplo, tenemos el WhatsApp, que creo que hasta se usa más que el Facebook. Y por último tenemos esta última función. ¿Cuál es? Publicitar productos, es decir, sirven como medio para la propaganda. Bien, esto lo podemos comprobar todos nosotros cada vez que nos metemos a nuestras redes sociales, ¿no? Sea que tengan Twitter, Facebook, Instagram o qué sé yo. Bien, chicos, características de las redes sociales. Primero, son interactivas, es decir, sirven para un tipo de comunicación que es bidireccional, o sea que no solo va de un lado al otro, sino que va de un lado y de ese lado regresa al punto de origen, a diferencia de la televisión, ¿no? Que la televisión es un tipo de comunicación en la cual solo se emite información y se recibe de un lado al otro, ¿no? Del canal, de la estación, hasta el televidente que está en su casa, ¿no? Igual que con la radio. En cambio, o la radio comercial me refiero, ¿no? No la radio que se utiliza en los sistemas de seguridad, ese es otro tema. Eh, a diferencia de ello, en las redes sociales ustedes pueden compartir información de modo bidireccional o hasta multidireccional. Pensemos, por ejemplo, en estos mensajes de Facebook, se me está ocurriendo. Hay unas opciones en Facebook para poder hablar varias personas a la vez, ¿no? Eso es algo que permiten hacer las redes sociales, que nos comuniquemos de una manera bastante eficaz, ¿no? Bastante dinámica. Para compartir, ¿esto para qué? Para compartir información. ¿Qué tipo de información? Bueno, eso va a depender de cada usuario. Algunos querrán compartir de una cosa, de otra. Eso es muy, muy variado. Características, bueno, la comunicación se da en tiempo real. Yo hablo con la persona
y en el mismo momento que yo hablo, la persona me escucha. Casi como, sí, hablando de tiempo, es el mismo tiempo que nos tomaría conversar con una persona. eh, Presencialmente me refiero, ¿no? Entonces, la comunicación es en tiempo real. Esto es muy distinto de, por ejemplo, un libro, ¿no? El autor de un libro termina de escribirlo, pasa un tiempo para que lo publique, y una vez que nosotros lo leemos, bueno, ya ha pasado tiempo desde el momento en que se escribió hasta que nosotros lo leemos. Esto no pasa en las redes sociales son instantáneas, ¿bien? Se dan en tiempo real. Más que en tiempo real, tal vez la expresión más adecuada sería tiempo, tiempo instantáneo, ipso facto, como decían los romanos, es decir, en el mismo momento que se dan los hechos, nosotros ya tomamos conciencia de esos hechos, como puede ser, por ejemplo, un discurso, ¿no? En el momento en que la persona está hablando, yo lo estoy escuchando y puedo responder en el mismo momento o esperar a que la persona termine de hablar. Entonces, es una comunicación de forma instantánea. Es accesible también, sí, es verdad, es accesible. Cualquiera puede crear una cuenta en Facebook, en Twitter, y también cualquiera puede crear perfiles falsos, por supuesto. Y ciberbullying, o tal vez una expresión más adecuada en nuestra lengua castellana sería acoso virtual. Acoso virtual. Entendiendo por acoso una conducta amedrentadora, sistemática y sostenida en el tiempo. Cuando digo amedrentadora, me refiero a una conducta que tiene como fin causar miedo, causar terror, pánico en la persona. Por ejemplo, piensen en los chicos que son víctimas del acoso escolar, lo que llaman bullying en inglés, porque en correcta lengua castellana es acoso escolar. Y estos chicos son acosados por las redes sociales, por su WhatsApp, por su Facebook, reciben amenazas amenazantes, ¿no? Del tipo te voy a golpear, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. O sea, reciben amenazas por medio virtual. Bueno, esto sería lo que aquí está consignado como ciberbullying, es decir, acoso cibernético o acoso virtual. Luego, ¿cuáles son las desventajas de las redes sociales? Porque no todo puede ser flores en las redes sociales. De hecho, si es que hay acoso escolar, es que, bueno, eso implica de que hay aspectos negativos de las redes sociales. Sí, los hay. Por ejemplo, el aislamiento social. Es cierto, nos comunicamos más con las redes sociales, sí, nos comunicamos bastante, 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 pero también sucede que las redes sociales pueden aislarnos de nuestros semejantes que están más próximos a nosotros en sentido físico. Por ejemplo, imagínense una casa en la que cada miembro a la hora del almuerzo está metido en el celular. Todos los miembros de la familia se reúnen, papá, mamá, hijos, el tío, el abuelito, en fin. Y cada uno metido en sus redes sociales, en su celular. O sea, sí, en cierto modo están conectados, pero están conectados no con las personas que tienen más próximo. Y eso es complicado, de hecho más que complicado, dañino, porque el, el mundo virtual nos quita la capacidad de interactuar con el mundo real. Nos olvidamos de lo que es la comunicación real entre seres humanos. Y nuestra comunicación más bien se vuelve mediada por la tecnología. En otras palabras, sin darnos cuenta, la tecnología nos esclaviza y nos vuelve una suerte de extensión del celular o de la computadora. Bien, siguiente, virus, es cierto, los virus informáticos corren por las redes sociales. Es muy fácil infectar una computadora con un virus por un mensaje de redes sociales. ¿Sí? Identidad virtual, por supuesto. Y esto se presta incluso al crimen, porque como ustedes saben, eh, el crear un perfil falso en redes sociales y el engañar sobre nuestra identidad a un tercero es utilizado, por ejemplo, para estafar, para cometer secuestros o incluso para el tan lamentable delito de la trata de personas o esclavitud moderna. Muchas personas caen en esclavitud, muchas veces mujeres, pero no necesariamente. También hay casos de hombres y también de niños que caen en esclavitud. Esclavitud moderna, naturalmente es ilegal, pero estos criminales se basan de qué? De perfiles falsos para atraer a sus víctimas. Por ejemplo, alguien se puede hacer pasar por un empresario muy, digamos, aparentemente muy generoso con sus nuevos empleados, ofrece un trabajo
con pocas calificaciones, es decir, no te exige mucho para que ingreses a trabajar y te promete bastantes beneficios. Te metes, te pide que viajes a un lugar para encontrarte con él, y una vez que te encuentras con esta persona, te das cuenta que estás metido en una mafia que ya te atrapó y de la que no es fácil salir. Y todo esto, ¿cómo comienza? A partir de la identidad virtual. O mejor dicho, de una pseudo identidad virtual, de una falsa identidad virtual. Entonces, una desventaja muy ligada a lo que es el mundo criminal de las redes sociales es la identidad virtual. Luego, ¿qué más? Estafas. Esto ya queda más claro, y los delitos. Muy bien, chicos. Reflexionemos a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué ha organizado Sofía las ideas de esta manera? Normalmente, ¿qué podríamos contestar a esto? Bueno, que Sofía ha querido organizar las ideas de este modo para poder retener mejor la información, poder memorizar mejor los datos que ella tiene en mente. Y por último, ¿qué más? ¿Para qué ha hecho esto? Para memorizarlos, pero también para ordenarlos. Y al ordenarlos, comprenderlos mejor. Cuando nosotros comprendemos las relaciones que hay entre los distintos conceptos de un texto, comprendemos mejor el texto como un todo. Y al comprenderlo mejor, pues vamos a tener mayores chances de escribir un texto adecuado, un texto prolijo. Muy bien, ¿qué elementos y características debe tener un esquema de producción? Eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, para un para poder lograr un esquema de para lograr producir un texto, en otras palabras, para redactar correctamente un texto, tenemos que pasar por 3 etapas. La primera, definir el tema. Chicos, tengan en cuenta esto, siempre vamos a ir en este proceso de lo general a lo particular. Por ejemplo, si volvemos al esquema de Sofía, podemos ver de que ella ha comenzado por las redes sociales, que es el tema genérico, el tema general, y ha llegado luego a información más específica. Por ejemplo, LinkedIn. ¿Cómo se relaciona LinkedIn? LinkedIn es una red social que forma parte de las redes sociales profesionales. Es un tipo de red social profesional. Bien, entonces todo ello nos lleva de una información general a una información específica. Chicos, no se olviden de eso. A ver, definición del tema general. Definimos el tema, definimos cuál va a ser la audiencia, es decir, a quién va el texto, a quién va dirigido. No es lo mismo escribirle al presidente de la nación que escribirle a tu hermano que se encuentra trabajando en un país lejano del Asia, yo qué sé, en Taiwán, en Singapur. El tono va a ser, el tono, el léxico va a ser completamente distinto, al igual que la intención comunicativa, ¿no? O sea, el por qué le escribimos, ¿no? No le escribimos por los mismos motivos a nuestra familia que a nuestro jefe, naturalmente. Entonces hay que definir el tema general y la audiencia. Luego, definición de ideas. En otras palabras, tenemos que nosotros delimitar qué ideas vamos a producir a partir del tema y, o sea, qué ideas vamos a captar de la lectura. Y luego, cómo organizamos dichas ideas. Por ejemplo, si vemos el caso de María, ella ha organizado el tema en base a un esqueleto, por decirlo así, entre comillas, un plano que sería las redes sociales, tipos, funciones, características, ventajas, por ejemplo. Muy bien. Después de haber organizado las ideas en un esquema de producción, es decir, en un esquema de producción de un texto. Es decir, este esquema, como el de María, que es un esquema de producción, perdón, María no, Sofía, Sofía, bueno, un esquema nos va a servir para orientarnos y así poder escribir un texto. Bien, nos va a servir de orientación. Y a su vez nos va a ayudar a retener las ideas en dicho texto de tal manera que no tengamos que estarlo releyendo varias veces, ¿no? Basta con leerlo 2 veces, yo diría, con 2 veces es suficiente. Producción del texto, es decir, aquí comenzamos con la redacción. Escribimos nuestra primera versión del texto. De ahí revisamos y corregimos. Y aquí es donde el profesor, o sea, yo, les voy a orientar. Ustedes me van a presentar textos y yo les voy a decir, mira, ¿sabes qué? Tienes problemas en este punto. Aquí las ideas no están bien construidas. Aquí te hace falta eliminar información redundante o impertinente. Y aquí estás muy bien, esto no lo toques. Esta parte del texto la has redactado muy bien, así que no la alteres. Esta es la etapa, por tanto, en la que interviene el profesor. Y después de que yo les doy algunos comentarios o sugerencias,
con respecto a su texto, ustedes van a tener en cuenta lo que yo les diga para corregirlo. Y una vez que esté ya corregido, o sea, lo van a rehacer. Y una vez que ya esté corregidito, me lo van a presentar. Y allí es que lo voy a corregir y les voy a poner su nota. Esta es la versión final. ¿Bien? O sea que en el curso van a tener una herramienta, más que una herramienta, una ventaja, ¿no? Que el texto que ustedes van a entregar para ser evaluado finalmente va a ser un texto que va a tener la corrección previa del profesor. Claro, las versiones preliminares son calificadas, naturalmente, pero poco a poco eso les va a servir para poder mejorar su redacción. De tal manera que la evaluación final va a ser relativamente sencilla, pero me imagino, debería ser relativamente sencilla para ustedes al ya tener práctica. Bien, chicos. Seguimos. El esquema de producción. ¿Qué es el esquema de producción? Esto de acá. Lo que hizo Sofía. ¿Ven? Este es un esquema de producción. Entonces, es una representación gráfica que permite ordenar las ideas de un tema. Orienta la escritura del texto. Claro, naturalmente. Ahora, ¿cuáles son las características? Primero, hay jerarquías. Hay ideas principales, secundarias y terciarias. ¿Bien? Las principales van a ser de carácter más genérico, mientras que las terciarias van a ser de carácter más específico. ¿Bien? Por ejemplo, si nos vamos al texto de Sofía. A ver, aquí está. El tema sería las redes sociales. Eso es lo más general. Y lo más específico, todo tipo. O información de todo tipo, por ejemplo. Bien. Volvemos. Ya. ¿Qué más? Es claro, es preciso. En otras palabras, tienes que hacer un esquema muy prolijo para que no te confundas. Si no, el esquema te puede confundir más que orientar. Tiene que estar hecho de tal manera que sea legible, fácil de leer y que las ideas estén bien ordenadas. Ejemplo, vamos a leer este ejemplo. Lee las siguientes ideas y jerarquízalas según el tema central propuesto. ¿Cuál es el tema central? Consecuencias de la contaminación ambiental. Hay distintas consecuencias. Por ejemplo, hay consecuencias para la flora y fauna, problemas en las vías respiratorias, pérdida de fuentes de alimentos para animales, extinción de algunas plantas y consecuencias para los seres vivos. Muy bien, entonces, ¿cuál sería? Me equivoco, se me olvidaba. Intoxicación por gases contaminantes en personas. Bueno, si nos habla de seres vivos, dentro de seres vivos vamos a encontrar a flora y fauna y animales, ¿no? Ahora, dentro de flora y fauna no vamos a encontrar problemas en las vías respiratorias, porque ya sabemos... perdón, flora, estaba pensando que era solo flora. No, flora y fauna, claro. Dentro de fauna, animales, sí hay vías respiratorias. Pero, por ejemplo, no tiene mucho que ver problemas en las vías respiratorias. Esto no lo podríamos colocar dentro de extinción de algunas plantas, porque las plantas no tienen vías respiratorias, ¿no? Se supone. O dentro de extinción de algunas plantas, irritación en los ojos. No, no tiene sentido. Tienen que ordenar el texto de forma lo más ordenada posible. ¿Bien? Vamos a ver cuál es una manera ordenada de organizar todas estas ideas. Aquí. Acá tenemos un texto, perdón, un esquema ya ordenado. Entonces, ¿cuál sería el tema general? Consecuencias de la contaminación ambiental. Y tenemos dentro de esto consecuencias para los seres vivos, que a su vez se dividen en dos, en flora y fauna y en personas. Ahora, problemas en las y la irritación en los ojos, esto es en personas. Y en flora y fauna, extinción de plantas, pérdida de fuentes de alimentos. Bien, entonces aquí las ideas están ordenadas de una forma clara y jerarquizada, si se dan cuenta, ¿bien? A ver, hay algo que creo que tengo que decirles es, miren, la idea principal va en 1. Cuando quieren colocar ideas secundarias, colocan 1.1, 1.2, 1.3, dependiendo de qué número de ideas secundarias van a utilizar. Acá hay 2, por ejemplo, que están en azul, ¿no? Y ahora, en ideas terciarias, acuérdense que las ideas terciarias son más que todo un conjunto de información que va a explicar la idea secundaria. Así que, por favor, chicos, tengan en cuenta esto para ordenar su texto. Bueno, su esquema.
Aquí tienen, por ejemplo, 1.1. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a esta idea secundaria, pero punto 1, es decir, primera idea terciaria. Punto 2, segunda idea terciaria. Y acá igual. 1.2.1, 1.2. Muy bien, nos vamos ahora a las actividades en la plataforma Canvas. A ver, primero que eso, para concluir, esto lo vemos después. Vamos a ver las actividades en la plataforma Canvas. A ver, permítanme. Nos vamos a... Oh, no, esto no. Aquí. A ver, a ver, a ver. Retrocedemos a módulos. A ver, esperemos que cargue. Lamentablemente mi internet no es muy rápido. Es un poquito lento. A ver, vamos a ver. Estábamos en semana 1, pero en la sesión B. A ver, dejemos que esto baje. La barrita baje. A ver, sesión A. Sesión B, el esquema de producción. Los PPTs, que ya lo hemos visto. Y, ajá, acá están las actividades de aprendizaje. Hay dos actividades de aprendizaje. Veamos, ¿ya? Una por una. Lee la siguiente lista de ideas y ordénalas jerárquicamente en un esquema de producción que responda al tema central, causas de la obesidad. Aplica las características del esquema de producción vistas en la sesión, también llamado esquema numérico. Eso también se le llama esquema numérico. Como pueden ver, tienen que ordenar ideas principales, ideas secundarias e ideas terciarias. Acuérdense, las principales son las más genéricas y las terciarias las más específicas. ¿Bien? ¿Qué más? Algunas de las ideas no corresponden al tema central propuesto. Analiza cuáles sí son pertinentes y considéralas para tu esquema. En otras palabras, puede que encuentren ideas que no entren en el esquema y son más que todo distractores. Tu esquema de producción debe tener esta estructura, que es la que hemos visto en el PPT. Entonces, chicos, no tienen límites de tiempo. Bien, tienen que fecha, todavía no está aperturada la fecha de entrega, pueden entregarlo en los siguientes, antes de la siguiente clase. Entréguenlo, súbanlo al aula virtual antes de la siguiente clase. Y vamos a ver lo último. Ah, no, antes de ver, de volver al PPT, la actividad 2. Me olvidaba la actividad 2. Redacta un texto formal en el que informe sobre un tema. Toma en cuenta los siguientes pasos. Selecciona el tema central, infórmate sobre el tema y elabora un esquema. Respeta las características estudiadas en clase. Puedes redactar sobre los siguientes temas. Beneficios de las redes sociales, tu carrera profesional, causas de la violencia contra la mujer. Bien, utilicen uno de esos 3 temas. Bien, chicos, y elaboran 2 párrafos. Y aquí sí está la fecha, 18 de abril. Para el 18 de abril hasta las 11:59. Ojo, 11:59. Tomen sus medidas. Si pasan del tiempo, que son las, digamos, 12 de la noche, 12:10, ya fue. No lo voy a corregir. Así que por favor, chicos, tomen las precauciones del caso para que no se vean perjudicados. Les estoy avisando. No se esperen al último momento. A más tardar, elaboren su esquema, perdón, su texto, y súbanlo pues a las 9, 10 de la noche. No que comiencen a las 10 de la noche, sino que lo entreguen máximo a las 10 de la noche, para evitar inconvenientes. Bien, chicos, entonces nos vamos de nuevo al esquema y, bueno, ya las actividades de la plataforma han sido explicadas. Por último, bueno, esto ya queda como para que ustedes repasen por su cuenta, ¿no? ¿Para qué sirve un esquema de producción? Describe los elementos que forman parte de este esquema y reflexiona qué necesitas para mejorar. Esto ya les queda como para que ustedes reflexionen de forma autónoma. Bien, chicos, es todo por hoy y espero sus trabajos en los plazos indicados.
Que pasen un buen día. Cuídense.